parte de Cardiomed, y Hola. Sergio es Product Clinical Specialist de Straub Medical, para hacernos una presentación con la moderación del doctor Napoleón Delgado, de lo que es el Aspirex y Rotarex, un overview de todas las posibilidades y de todos los aspectos técnicos. Sergio, por favor, adelante. Napoleón, muchas gracias por participar. No, muchas gracias a ustedes. Me da mucho gusto poder acompañarlos junto a un presentador ahora que tenemos de lujo, con muchísima experiencia en esto, en todo el planeta. Entonces creo que hay que tratar de exprimir todos los conocimientos que él tenga, todos los tips and tricks que son necesarios para este tipo de técnicas que ya en Perú comenzamos a tener experiencia desde hace un par de semanas y nos está yendo bastante bien, con experiencias muy gratas, un dispositivo sumamente sencillo de usar, muy versátil, muy intuitivo y que funciona en todo terreno. Lo hemos utilizado en casos muy complejos, va muy bien, en casos simples también va bien. Incluso ha debutado hasta fuera ya de Lima, fuera de la capital, con resultados bastante favorables. No quiero tomarme más tiempo. Por favor, Sergio, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias a Cardiomed por haber organizado todo esto. Yo soy Sergio Rudiloso de Straub Medical, como ya comentó Alfredo, y hoy vamos a hacer una charla y me gustaría hacerla interactiva. Entonces, ahora empezamos con los micrófonos apagados para no tener ruidos. Pero por cualquier dudas, preguntas o por cualquier comentario, por favor, puede encender el micrófono y comentar en cualquier momento. Vamos a aprovechar también de la experiencia de los casos del doctor Delgado. Así que hoy el objetivo está de presentar la tecnología de Straub Medical, una tecnología que está hecha por la Suiza y por Mr. Straub, que fue en pasado el inventor. Para decir la verdad, también fue uno de los primeros pacientes. Entonces, tenía una enfermedad periférica y en la femoral superficial y uno de los primeros 10 catéteres trabajó su él mismo. Esto es un poco la política de nosotros, hacer cosas tan bien y tan buena que podremos usarla en cualquier momento en nosotros mismos. Entonces, esto fue Emanuel Straub y ahora vamos a hablar de su tecnología. Su tecnología es la tecnología de Rotarex y la tecnología de Aspirex. Hoy vamos a hablar un poco más de Aspirex y vamos a decir las diferencias entre los dos. El Rotarex es el dispositivo que trabaja en las arterias. El Aspirex trabaja en las venas. Entonces, ¿cómo es el catéter? Tenemos 3 catéteres, 6, 8 y 10 French. Y podemos trabajar con estos 3 catéteres en vasos entre 3 milímetros hasta 12. ¿Cómo es la tecnología de este dispositivo? Hay una hélice internamente a todo el catéter y también una cabeza que giran como 1000 veces cada segundo y entonces hasta 60.000 veces cada minuto. Esto va a generar 2 fuerzas principales. Va a generar por la cabeza de la Rotarex, que tiene estas 2 caritas asimétricas, va a generar una revolución de partículas. Revolución de partículas para la fuerza centrífuga, las partículas más pesadas van a golpear otras partículas y la van a desprender desde el vaso. Segunda fuerza, segundo principio de Rotarex, la hélice. La hélice que también gira 1000 veces cada segundo juntos con la hélice, con la cabeza del dispositivo y permite una aspiración. Y entonces, esto es el único sistema que tiene las 2 funciones en un dispositivo. Puede aspirar y entonces hacer el trabajo de un sistema de trombectomía, pero también tiene la rotación que va a desprender también material crónico y entonces también hace una acción de aterectomía juntos en un dispositivo que tiene una grande fuerza de aspiración y por esto no tiene o tiene un riesgo muy bajo de embolización distal. Todo el material
nosotros lo aspiramos. Además, podemos tratar las tres tipologías de material: agudo, subagudo y también crónico. Vamos a ver después unos casos. Después, ¿qué hay? Aquí internamente al catéter hay unas láminas. Estas láminas aquí van a cortar el material en pedazos pequeños y la cortan como 1000 veces cada segundo. Y entonces en pedazos pequeños, así que se pueden ir en el catéter sin el riesgo de oclusión de catéter. Si tenemos una oclusión de catéter, sabemos que no tenemos aspiración más. Sabemos que tenemos un riesgo más grande de embolización distal. Entonces, por esto el catéter corta muchísimo el material y lo transporta en el catéter mismo. Esta es la hélice que gira hasta 1000 veces cada segundo. Entonces, el Rotarex es un dispositivo puramente mecánico y entonces no necesita de lítico, puramente mecánico de aterectomía y trombectomía. La traducción la hizo yo hace unos días, lamento mucho para los errores y tal vez hay más, pero trombectomía y aterectomía. Elimina de forma segura el ateroma y el trombo, da 3 indicaciones principalmente: vaso nativo, oclusiones intrastent y también oclusiones de bypass. Se puede usar en injerto, no va a dañar el PTFE o el Dacron, no va a dañar las mallas del stent, no va a dañar tampoco el vaso. Desenmascara la lesión culpable sacando el material. También la fuerza de desprendimiento puede aspirar material también crónico en los vasos. Estos son los 3 catéteres, 6, 8 y 10 French para trabajar en vasos desde 3 milímetros hasta 12. Es muy importante respetar el valor mínimo del vaso. Es muy importante para evitar un daño a la pared del vaso. Podemos sí trabajar en un vaso un poco más grande, tal vez con resultados no optimales, pero podemos. Trabajar en un vaso más pequeño de los diámetros aquí reportado en la tabla puede dañar el vaso y entonces no es una recomendación. Vamos a ver un poco las características y esta animación. Veremos la hélice que gira 40.000 o 60.000 veces cada segundo y va a generar este vórtex de material. El vórtex desprende por la fuerza centrífuga de las partículas más pesadas el material en un vaso. Normalmente nosotros hablamos 3 veces más grande del tamaño del catéter mismo, sin tocar la pared del vaso. Esta es la parte más importante. Los otros sistemas tienen láminas. La lámina corta. Cortar significa respuesta inflamatoria en el vaso. Y entonces los sistemas de aterectomía normalmente dejan bastante respuesta inflamatoria en el vaso. El Rotarex no hace esto. ¿Por qué? Porque la cabeza es atraumática, no tiene lámina y entonces solamente es el vórtex de partículas que va a desprender material y después a sacarlo. Estas son un poco tenemos también esta música. Muy bueno, okay, vamos a apagar la música. Vamos a describir un poco los principios atrás de Rotarex. El Rotarex hace también esta erosión. También es indicado en placas duras. No es indicado en lesiones con más del 50% de componente calcífica. Okay. Si hay muchas calcificaciones, entonces tal vez el Rotarex no es la mejor opción. Pero en todo lo que es fragmentable, desde agudo hasta crónico, en el material fragmentable sí, el Rotarex hace un trabajo fuerte. Esta es la fragmentación de las partículas y vamos a revisar aquí el vórtex, lo que nosotros llamamos el vórtex. Aquí la fuerza de esta rotación
puede desprender partículas y vamos a ver después unos casos que nos muestran esto. Entonces, más o menos, esto, el último, es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes que nosotros usamos. Nosotros no hemos descubierto nada, simplemente usamos fuerzas que ya están en natura. A 3000 años atrás, Arquímedes hizo esta que es una cóclea y puede transportar el agua por medio de la rotación de esta hélice. Entonces nosotros usamos el mismo principio. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque el líquido, en nuestro caso el sangre del paciente, es lo que usamos para transportar afuera el material. Y entonces siempre es importante tener líquidos en el catéter para resfriar las temperaturas y también para transportar el material. Y después vamos a ver un poco de uso del dispositivo, un poco de técnica que nos habla de esto. Esto es lo que pasa en nuestro modelo. No es gelatina, es un modelo más fuerte, es un modelo particulato, como se ve aquí. Y mira la fuerza del catéter y también aquí que va a desprender las partículas. Y la rotación permite a las partículas de golpear otras partículas y limpiar en un vaso 3 veces más grande del tamaño del catéter, sin dañar la pared del vaso. Ok, entonces es lo único dispositivo que coloca aterectomía y trombectomía en un solo dispositivo. Pregunta, ¿hay dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Si queréis podemos revisar uno de los vídeos y si no, seguimos en la parte más clínicas de casos. Sergio, buenos días. Buenos días, Juan Carlos de Lima. Creo que un punto sumamente importante a destacar de este dispositivo, como tú bien mencionaste, es un dispositivo híbrido. Y la función de la punta y de las muescas atraumáticas es desprender, y el dato es que es componentes no solo trombóticos, sino también placas blandas. O sea, esto digamos, es una obstrucción mixta, ¿no es cierto? No es solo un trombo o un tromboembolismo, ¿no? En este caso estamos desprendiendo placas blandas. Verdad, muy interesante también. Para que quede bastante claro, ¿hay alguna limitación en cuanto a la circunferencia o a la extensión de la placa crónica? No, al final no. Lo que da limitaciones al dispositivo es la placa calcificada. Entonces, si hay placa calcificada y puede medir la calcificación en más del 50% del diámetro del vaso, esta es una contraindicación para el uso del dispositivo. Y entonces, todas las imágenes donde tú ves lleno de calcio el vaso, estos no son los pacientes que van a beneficiar bastante de la tecnología. Entonces, pero sí se ven de todas maneras beneficiadas las lesiones que no son totalmente circunferenciales, porque al hacer la trombectomía mecánica, uno desenmascara dónde están las lesiones. Exacto. Y de esta manera disminuye la cantidad de balones y la longitud de stents a utilizar en las lesiones. Exacto, es muy interesante esto y muchas gracias por la pregunta, porque al final lo que decimos nosotros es que lo que va a elegir si usamos el Rotarex o no en una placa crónica es como la guía cruza la lesión. Si la guía cruza la lesión de forma directa, entonces estamos bastante ciertos de ser en un área endoluminal, podemos usar el Rotarex a pesar de la edad de la oclusión. Si tenemos dudas que hay un trayecto subintimal de la guía, esta es una contraindicación, tenemos demasiado riesgo de dañar el vaso y entonces no se puede usar. Pero todo lo que es fragmentable, donde la guía cruza sin demasiadas dificultades, esto es un buen caso por el Rotarex. Sergio, también quería transmitirte una pregunta. En algún momento algunos de los médicos que ya utilizaron el dispositivo tenían miedo de generarle daño a la arteria o de perforar la arteria. Yo he revisado en la literatura y he visto un video
del link del año pasado en el que presentan una serie de 1.800 casos con riesgos mínimos de ruptura de alrededor del 1%. Quería que nos cuentes un poquito al respecto. Sí, es importante al final comprender que el escenario de Leipzig que tú comentaste de 1.800 pacientes es un escenario también muy complejo porque ellos trataron pacientes con oclusiones crónicas, la mayoría estaba como el 50% en más de 4 meses de oclusión y entonces todo con sintomatología crónica. Entonces, el dispositivo tú lo puedes también tocar. Mientras gira, tú lo puedes tocar, le colocas los dedos y no hace nada. ¿Por qué? Porque las láminas están internas, protegidas por la cabeza que gira tan fuerte que colocarle un dedo es imposible. Entonces, por esto es muy atraumático. Hay una percentual muy baja de disecciones, que es como dependiente, entre el 1% y el 3% dependiente de los estudios. Y en mi opinión son todas situaciones donde el dispositivo o la guía estaba por un rato en subintimal. ¿Por qué? Porque si tú tratas pacientes, por ejemplo, intrastent o injertos, no hay riesgo de dañar el injerto. No hay forma para el Dacron de ser dañado por el sistema. Y entonces, usando el dispositivo de la forma segura, el riesgo de disección es de verdad muy, muy, muy baja. Sergio, una última pregunta. Y es en relación a la anatomía interna del catéter. La hélice del catéter no tiene contactos con las paredes y esto es un gran beneficio cuando se compara con un catéter de tromboaspiración convencional, puesto que esto le permite al catéter que la aspiración sea selectiva al material sólido. Quería que nos ilustres un poco al respecto. Sí, la hélice al final va a generar la presión negativa. Lo que es muy interesante, si vamos a comparar esta tecnología con todas las otras, es que nuestra fuerza de aspiración es una fuerza de aspiración distal, generada de la hélice en la punta del catéter. Por principios de hidráulica, más lejos está generada esta fuerza, en más pequeños es el catéter, menor es la fuerza que va a llegar a la parte distal, donde nosotros necesitamos de esta fuerza de aspiración. Entonces, todos los otros sistemas tienen aspiraciones proximales. Y entonces, largo el catéter, menor la fuerza que llega a la cabeza. Nosotros trabajamos al revés. La punta del catéter va a empujar el trombo atrás. ¿Por qué? Porque es este principio mecánico que va a trabajar. Entonces, no hay interacción entre la hélice y la pared del vaso, la hélice, perdón, y esta es la que nos permite una fuerte y continua aspiración. Muchas gracias, Sergio. Sergio, el doctor Ramírez, perdón, ¿Aló? Napoleón, disculpa. Hola, perdón Alfredo. Sí, justo hay una pregunta, qué bueno que comiencen a hacer las preguntas. Casualmente quería decirles de que si tienen alguna pregunta y por algún motivo no lo pueden hacer directamente a través del chat, por favor, vamos a ir dando cada una de las respuestas. Una de las preguntas es acerca del doctor Ramírez del Hospital Almenara. Nos está haciendo una pregunta de si podemos utilizar los dispositivos en fístulas arteriovenosas, en accesos vasculares. Y una segunda pregunta, Sergio, es, cuando nosotros hacemos este tipo de procedimientos, siempre uno de los mayores temores que tiene el cirujano o el intervencionista o quien fuera que lo está haciendo es el volumen de sangre que voy perdiendo en cuanto al tiempo de aspiración. En la experiencia que tengo utilizando este dispositivo y otros de la competencia, he visto que el volumen de sangre que pierde por este dispositivo es mínimo respecto a otros equipos. O sea, ¿cómo explica esto físicamente el dispositivo? Entonces, muy, muy buena pregunta. El dispositivo tiene una medición del volumen aspirado. La hélice, al final, con su rotación, va a medir el volumen de flujo que va a pasar en el catéter. Por esto, primero,
cosa más importante es no va a mudar la cantidad de flujo en el catéter si estamos en sangre o si estamos en el trombo o si estamos en material crónico. Esta es la parte, yo creo, más importante, porque hay otros dispositivos que cuando tú eres en el trombo o en el material más fuerte, no tienen aspiración. ¿Por qué? Porque el material es trombótico, es más viscoso, es más duro. En el sangre te van a sacar un montón de sangre. El Rotarex es diferente porque con la hélice, cualquier material que hay en la hélice está transportado más o menos a la misma velocidad. Por esto que tenemos una aspiración que es constante y que es diferente para los tres catéteres. Entonces, en arterias normalmente usamos el 6 o 8 French. El 6 French va a aspirar 45 mililitros cada minuto. Y nosotros hablamos más o menos de una velocidad de trabajo de 1 centímetro cada segundo. Puede ser un poco más lento, a mí me gusta un poco más lento para tener el primer pasaje más efectivo, pero la verdad es que en 1 minuto ya podemos limpiar normalmente 15, 20 centímetros de oclusiones. Entonces comprendes que 45 ml cada minuto es de verdad muy poco. El 8 tiene casi el doble de aspiración, 75. Y también normalmente un procedimiento se acaba en 2-3 minutos de trabajo. Y entonces tampoco es importante la cantidad que vamos a sacar. El 10 French que nosotros usamos solamente en las piernas de endoprotesis, en las piernas ocluidas o en la trombosis venosa profunda en las ilíacas ocluidas, usamos el 10 que aspira 130 mililitros cada minuto. Pero también tenemos una forma de disminuir esta cantidad de sangre. Cuando trabajamos con el 10, vamos a infundir desde el brazo lateral del introductor fisiológica, así que vamos a aspirar humedad fisiológica y humedad sangre. En mi experiencia, y entonces, sí, 1000 casos o un poco más, nunca he tenido necesidad de transfundir el paciente o de parar el procedimiento por miedo de la cantidad de sangre que hemos aspirado. Y entonces, al final es muy seguro y no va a sacar mucho sangre. Perfecto. Muchas gracias. La primera pregunta, fístula. Sí, exacto. Se puede usar en las fístulas. Las fístulas tenemos que hablar un poco más de elegir entre Rotarex y Aspirex. Normalmente sería una vena arterializada, pero normalmente el Aspirex trabaja bien si la enfermedad es aguda. Entonces, una ventana de 2 semanas, normalmente para las fístulas, normalmente... Exacto. Y le tratamos con Rotarex solamente si somos en injertos. Entonces, injertos de diálisis se tratan con Rotarex también si la oclusión es más subaguda. Fístulas nativas, mejor empezar con el Rotarex, con el Aspirex, porque tal vez tenemos residuos valvulares y el Rotarex con la rotación de la cabeza puede dañar los residuos valvulares y dañar la fístula. El Aspirex no tiene este peligro, pero se puede. Sin embargo, creo que en los casos de fístulas que están ocluidas por más de 1 semana, podríamos, por más de 2 semanas, podríamos utilizar con sumo cuidado el Rotarex también, ¿no? Mira, al final, sí estamos hablando de 2 semanas, 3 semanas, se puede tratar también con el Aspirex. Si están más crónicas, en mi experiencia, el tejido va a ser más fibrótico, entonces la opción de la trombectomía no es ideal en estos pacientes, porque al final hay demasiado material fibrótico y la hélice se puede pegar a este material fibrótico. Entonces, más de 3 semanas
si no es un injerto, yo creo que la única opción es hacer otra fístula más alta. Ok. Sergio, perdona muchas gracias por tus respuestas, han sido muy clarificantes. Tengo una pregunta del doctor Carlos Fernández, que es el doctor que realizó el primer procedimiento con Rotarex en Tacna hace 2 días. Y él quería saber si tienes alguna información sobre la si es que produce este dispositivo de hemólisis y si la cantidad de hemólisis podría generar algún tipo de problemas renales en los pacientes. Muchas gracias por la pregunta. El dispositivo no tiene hemólisis en absoluto porque al final tiene una aspiración tan buena que va a aspirar el material cerca de la cabeza. Entonces, el material que vamos a dañar con la rotación de la cabeza se aspira todo. Hay test que hicimos en modelo animal con o sin oclusión y el dispositivo no generó hemólisis. Por esto que no tenemos un tiempo límite de trabajo y entonces podemos hacer más pasajes, todos los pasajes que queremos para optimizar el resultado. Normalmente nosotros decimos que hasta 3-4 pasajes el resultado va a mejorar. Más de 4, en mi experiencia, no, significa que si hay material residual, esto es material duro, pegado a la pared, necesitas tal vez que hacer una angioplastia para resolverlo. Pero hasta 3-4 pasajes va a mejorar y el paciente no va a tener hemólisis. Por esto que podemos también trabajar en vena cava inferior, cerca de las renales, sin problema alguno para el paciente. Extiendo nuevamente, Sergio, una pregunta del doctor Fernández y es en relación a la utilización de filtros en el caso del pasaje con Rotarex. Ok, entonces no hay necesidad de filtro. El dispositivo tiene todavía una aspiración que es muy efectiva. Entonces, hay otros dispositivos de trombectomía rotacional para hacer nombres, por ejemplo, el Jetstream o el Turboc o lo Quan, que necesitan por su característica de filtro distal, que se recomienda a lo mejor. El Rotarex no tiene esta necesidad porque al final la aspiración es muy fuerte. Hay 2 dicas que nosotros decimos siempre para reducir todavía el riesgo de embolización distal, que pero es muy bajo. En los estudios de Leipzig, de 1.800 pacientes, la tasa de embolización distal estaba alrededor del 5%, pero la mitad de estos eventos todos pasaron después de la angioplastia para optimizar el resultado. Entonces, la mitad fueron con el dispositivo y si hay embolización distal, es una embolización distal de verdad muy pequeña. Embolización distal grandes no la hay porque el sistema va a aspirar muy bien. Entonces, en mi experiencia, el 100% de las embolizaciones distales que hemos tenido son state resolvidas por una aspiración manual con catéter de pedazos muy pequeños, tal vez en una tibial. O con un poco de trombolítico al final del procedimiento, pero todo de verdad muy pequeño en una percentual baja. En las lesiones carotideas, otra buena pregunta, muchas gracias doctor Ramírez, no se puede usar. Tenemos contraindicaciones en el círculo supraórtico y en el círculo cardiopulmonar. A pesar que el Aspirex se usa en el círculo cardiopulmonar, pero es off-label, en las carótides no se puede, porque hay también los pedazos pequeños podrían embolizar y causar un problema. Entonces, al final hemos preferido dejar estas indicaciones afuera de las indicaciones de uso. Ok. Muchísimas gracias por las preguntas. Okay. Creo que estamos avanzando con si puedes repetir, por favor, porque ok, si podemos avanzar. Ok, perfecto. Vamos. Entonces, vamos
Ok, ya hemos hablado cualquier edad de oclusión, vaso nativo, stent, injertos. Son los datos de aspiración que ya hemos comentado. Y entonces, para hacer un resumen, podemos restaurar rápidamente el flujo de sangre eliminando el material oclusivo sin dañar la pared del vaso, desenmascarando la lesión culpable, vamos a ver, reduciendo la necesidad de angioplastia o de stent después del tratamiento. Nosotros decimos que muchas veces en las lesiones crónicas que hemos comentado con Juan Carlos antes, vamos a pasar de una oclusión larga a una estenosis pequeña. Esto es un poco el concepto en la fase aguda de la enfermedad. No richiede l'ISI e puede potenziare l'effetto del drug-coated balloon en la prevención de la restenosis. Vamos a revisar, pero lo que hay en el dispositivo. El dispositivo y el set tiene el catéter, que es esto, tiene la guía, su propia guía, tiene una bolsa colectora y tiene una funda estéril porque el catéter se conecta al motor con un clutch, con un acoplamiento magnético. Y entonces hay una funda para cubrir el motor. Vamos hablando de casos. Entonces, esto es un caso de oclusión en la femoral superficial que después tenía una rehabilitación en la poplitea. Entonces, otra vez, podemos tratar material agudo, subagudo y crónico. Y normalmente en estas oclusiones hay un poco de todo. Y entonces, al final, después del tratamiento, esto es el resultado del tratamiento con un Rotarex de 6 French. Esto es el resultado final. El caso, las indicaciones en vaso nativo, normalmente, en mi opinión, para empezar con el dispositivo, mejor empezar en casos agudos o casos subagudos. Los casos crónicos, mejor dejarlo después de la curva de aprendizaje del dispositivo porque es muy importante garantizar un pasaje endoluminal a la lesión por el catéter. Otro caso, siempre en vaso nativo, esto estamos hablando de una oclusión más crónica, ya con muchos colaterales, ya con componentes crónica de placa ateromásica y en este caso se usó un Rotarex 8 French. Lo que siempre digo yo, trabajar con un catéter más grande es más efectivo y más seguro, porque si trabajamos en área con mucho trombo, con un catéter pequeño, con un catéter de 6 French, tenemos más riesgos de embolizaciones distales. Entonces, si nuestro vaso mide 5 centímetros o más, mejor trabajar con el 8, a pesar que comprendo que el acceso va a ser un poco más grande, pero esto nos va a dar una efectividad mayor en el dispositivo. Entonces tenemos el resultado después del primer pasaje y después del tercero. Y entonces ahora hemos resolvido todo el problema de material fragmentable y queda del material no fragmentable. Y entonces, juntos con la angioplastia, podemos tener el resultado ideal para el paciente. Angioplastia que va a ser menos traumática porque es una angioplastia que no es en una oclusión, es en unas estenosis. Entonces, los estrés en la pared va a ser menor riesgo de disecciones y no tenemos el riesgo de migración del material fresco que había en esta lesión que podía dar una embolización distal. Otra oclusión crónica, siempre en la parte distal de la femoral superficial. Esto
el resultado después del pasaje con Rotarex. Quedan estas áreas un poco así. Al final, esto es el resultado después de la angioplastia y también esta estenosis estaban así. El efecto de desenmascaramiento que hablamos es esto. Cuando tenemos una oclusión larga, como en este caso, desde la femoral superficial hasta la poplitea, es muy complejo tratar estos pacientes. Hay mucho riesgo de embolizaciones distales. Aquí estamos en un cuadro subagudo. Hay riesgo de embolización distal. Hay una diferencia en calibre bastante importante entre la parte proximal y la parte distal. Y entonces también elegir un balón largo para tratar todo es bastante complejo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un pasaje, en este caso con un Rotarex 6 French, que va a aspirar todo el material fragmentable, dejando aquí la lesión culpable desenmascarada. Esta lesión culpable de material no fragmentable la vamos a resolver con angioplastia. Esto es el resultado sin embolizaciones distales y en este caso fue con buena velocidad de flujo. Hemos hablado hasta ahora de vaso nativo. Es importante, no es la primera indicación, en mi opinión, de este dispositivo para la curva de aprendizaje. Para la curva de aprendizaje, en mi opinión, el trabajo intrastent es su trabajo mejor. ¿Por qué mejor? Porque al final, sabes, cuando hacemos una angioplastia en un vaso ocluido de forma crónica, los resultados son aceptables. No podemos decir lo mismo para oclusiones intrastent. Nosotros sabemos que las oclusiones intrastent tratadas con angioplastia tienen una oclusión, una tasa de oclusión desde el 80 a 85%, según la literature review del Dr. Vandenberg. Y entonces, ¿por qué? Porque al final, compactando este material internamente al stent, tenemos una reducción de flujo muy importante. De vez en cuando nosotros hablamos de la ley de Hagen-Poiseuille, que nos dice que una reducción de calibre en un vaso del 50% va a reducir el flujo en el mismo vaso del 95%. Entonces, por esto, compactar el material intrastent donde no hay espacio para el stent de ser más largo, esta no ha mostrado buenos resultados terapéuticos. Por esto que creemos que Rotarex en estas oclusiones sea el mejor dispositivo. ¿Por qué? Porque puede quitar material agudo, subagudo, crónico, puede quitar la hiperplasia neointimal y permite de abrir bien el vaso. Reduce los tratamientos adicionales y si trabajamos con un balón farmacológico intrastent, después la absorción del fármaco va a ser mejor. Ok, otra indicación importante son los bypass. En este caso tenemos un aorto bifemoral antes. Y nosotros sabemos que las oclusiones de bypass son oclusiones bastante críticas, porque al final no hay forma buena de tratar un bypass ocluido de forma crónica, de forma también subaguda. Entonces, en estos pacientes, una de las únicas opciones es un bypass más largo, pero sabemos también que estas piernas ya están accesadas varias veces. Tienen la herida quirúrgica y accesar otra vez en área de herida quirúrgica es bastante complejo. Estas son intervenciones para hacer un redo surgery, un redo bypass, que pueden llevar mucho tiempo. Bien, con el Rotarex limpiar un bypass es uno de los procedimientos más simples que hay con el dispositivo y más veloz. En media hora, 45 minutos, ya hemos la revascularización total del bypass y el flujo ya está
distal. En estas situaciones, una buena dica es una protección, tal vez, de la pierna contralateral. De vez en cuando lo hacemos cuando vamos a abrir las piernas de endoprótesis para evitar que el trombo se pueda migrar en la pierna contralateral. Una oclusión temporánea con un balón puede ser una buena estrategia. Esto es un caso que me gustaría compartir con vosotros, un caso hecho de Italia con el doctor Bruno Migliara. Un caso de oclusión de bypass. Son unos minutos de casos. Siempre, si puedo elegir, voy a elegir por una punción anterógrada del vaso. El contralateral, si es posible, solamente con introductor largo y introductor reforzado. Nosotros solamente hablamos del introductor flexor de Cook, que es en nuestra experiencia el mejor para accesos contralaterales. Pero siempre hay un catéter con una hélice que gira en el Carrefour 1000 veces cada segundo. Entonces la hélice está muy solicitada en el Carrefour. Por esto me gusta más, si es posible, hacer un acceso anterógrado. En este caso hemos hecho una revascularización del puente y también había un stent ya ocluido de forma crónica en la pierna. Entonces, disculpe, se paró el video. Ok. Entonces, como estaba ocluido de forma crónica, la guía iba, sí, siempre para encima, para la popltea. Entonces, después hemos hecho una punción distal de la arteria tibial anterior. Sí, también el DuraSheet es un introductor que se puede usar. En mi experiencia, cuando hay muchas calcificaciones de las ilíacas y después hay tal vez un ángulo también estrecho en la bifurcación, en este caso unos introductores no han dado problemas. Lo único que de verdad nunca se quincó en aorta es el flexor. En condiciones seguro extremas. En condiciones normales hay también los buenos introductores que pueden trabajar súper bien. Y el DuraSheet es uno de estos. En condiciones extremas, mejor hacer, por ejemplo, un upsize del introductor, usar un introductor de 7 con un catéter de 6 o un introductor de 9 con un catéter de 8 y esto nos ayuda a evitar problemas. Ok, vamos a revisar el pasaje. Aquí, por ejemplo, eligieron, hicieron el pasaje, el primer pasaje, y siempre esta es una parte que vamos a revisar muchas veces. Comprobar el flujo en el catéter. El catéter siempre tiene que trabajar con buen flujo, si no se calienta y puede dar problemas. Entonces, el segundo operador siempre tiene que revisar que hay bastante flujo en el catéter. En este caso no había bastante. ¿Por qué? Porque la anastomosis proximal estaba demasiado fibrótica. Y entonces pararon el sistema, lo limpiaron inmediatamente y después hicieron una angioplastia en la anastomosis proximal. Así permitirá al catéter de trabajar con flujo en el bypass. Flujo fundamental para resfriar el dispositivo y transportar el material afuera del paciente. Normalmente en las oclusiones largas dejamos la parte distal ocluida, 2-3 centímetros ocluidos. En este caso, la anastomosis distal estaba ocluida. Comprobamos que no tenemos más trombo en la lesión. Si tenemos todavía trombo residual, hacemos un segundo pasaje
antes de abrir la oclusión distal. Esto porque la oclusión distal nos sirve de tapón, nos sirve de filtro natural. Una vez que tenemos todo limpio, también hemos hecho una angioplastia proximal si había necesidad, después podemos tratar la parte distal. En este caso, hemos tratado la parte distal y el flujo estaba muy bueno y entonces el procedimiento se acabó. Entonces, esto estaba un caso que me gustaba. Otro caso muy veloz que me gusta compartir: las piernas de endoprótesis, a pesar de ser muy grandes, se pueden hacer. Mejor hacerla con el 10 French. El 10 French nos va a limpiar más. Esto después un pasaje y esto después 3 pasajes y también angioplastia en esta área, que pero estaba un área de material muy duro. Último video que quiero compartir con vosotros esto es un video puramente técnico. Y entonces, ¿cómo tenemos que hacer el procedimiento? ¿Cómo tenemos que trabajar? Limpiar el dispositivo es muy importante. Lo limpiamos antes y lo limpiamos activado en una cuba de suero. Importante, activamos el motor solamente líquidos y solamente sobre guía. No podemos activar el motor si no estamos sobre guía. Hay una válvula hemostática que vamos a regresar antes de activar el motor y el manípulo tiene que ser vertical. Siempre yo digo, es como una pistola y nosotros somos policía, no somos gángster. Entonces, manípulo vertical para permitir el transporte y la gravedad de ayudarnos a limpiar el catéter. Así que la bolsa colectora siempre tiene que estar abajo de la mesa. 2 operadores. El primer operador tiene que mover el catéter y accionar el motor. El segundo operador tiene que asegurar la guía. Si hay fricciones en el catéter, la guía puede regresar o puede girar. Entonces, siempre un segundo operador asegurando la guía y comprobando constantemente que hay flujo en el catéter. Para ver bien que la guía no se mueva, a mí me gusta colocar el torque que ya he incluido en la guía sobre la guía a unos centímetros desde el catéter. Y entonces, siempre empezamos el procedimiento en 3 steps. Primero step, encender el motor a catéter parado, sin mover el catéter. Después, 2, comprobo el flujo. Step, paso 3, muevo el catéter. Cada vez que voy a apagar el motor, tengo que empezar en unos 2, 3. Motor sin movimiento. Comprobar el flujo, mover. ¿Cómo hacen aquí los operadores? Compruebo el flujo, solamente después muevo el catéter con un movimiento de ida y vuelta de 1 centímetro a la vez. Y entonces, como nuestra cabeza es de 1 centímetro, nosotros decimos una cabeza en el trombo, una cabeza atrás. Una cabeza en el trombo, una cabeza atrás. Siempre comprobando el flujo. Si no hay bastante flujo, como aquí, solamente hay poco flujo en la manguera, tengo que parar inmediatamente, sacar el catéter y limpiarlo a motor encendido en agua. Esto lo hago también si el catéter se calienta un poco, si hay fricciones con la guía o si aquí donde hay las indicaciones de las revoluciones por minuto, las revoluciones se bajan. Si se bajan, limpio el catéter. Guía siempre distal, 15-20 centímetros después del final de la lesión. En los últimos centímetros tengo que ir despacio para evitar de empujar el material distal. Hemos hablado de embolización distal. Para evitar embolización distales, 3 cosas. Motor siempre encendido de forma continua, movimiento muy lento y
voltar con el motor encendido atrás. Esto nos permite de bajar las embolizaciones distales juntos con el trabajo con un catéter de diámetro adecuado. El 8 tiene el doble de fuerza de aspiración del 6 y entonces tiene menos riesgos de embolizaciones distales. El catéter tiene un sonido que es parecido al dentista. Este sonido más fuerte es el sonido que tú escuchas cuando el imán del catéter se desacopla del motor. Y entonces es un sonido más alto que tú tienes cuando ya la cabeza del dispositivo está parada. Entonces, si el dispositivo siente demasiada resistencia para evitar de dañar el paciente, desliga este acoplamiento magnético. Y el sonido que tú vas a escuchar es este sonido terrible. Pero cuando lo sentimos, ya el catéter está parado. Siempre ayudar a la salida del catéter, la cabeza con los dedos. Esto que hemos visto no es un daño del catéter, es normal. ¿Por qué? Porque el catéter no está junto con la hélice tiene que girar juntos con la cabeza. Esto ya lo hemos revisado, dejar el tapón distal, comprobar la situación proximal y después, solamente después, abrir el cap distal. Cada vez que voy a salir desde el introductor, tengo que limpiar el catéter, porque si lo dejo en la mesa más tiempo, después se coagula el sangre en el catéter y no puedo usar más el dispositivo. Otro punto muy importante, no hemos discutido hasta ahora, pero es fundamental por el suceso del procedimiento, es la heparinización. Para hacer una angioplastia se puede hacer una heparinización plena o menos, porque al final ya estamos acostumbrados a estos procedimientos. Pero hemos hablado que el dispositivo no hace hemólisis en el paciente, pero sí que hace hemólisis en el catéter mismo. El sangre transportado se hemoliza para la hélice. Entonces, si se hemoliza en el catéter, coagula más velozmente y puede ocluir el catéter. Entonces, una adecuada anticoagulación es importante para un correcto uso del catéter. Cuanto es adecuada, la TCA, el tiempo de coagulación activada, tiene que ser encima de 250 segundos. Si no hay forma de medirlo, nosotros pedimos 100 unidades cada kilo de paciente y repetirlo después de 50 minutos. Esto es un poco la forma que usamos nosotros. Entonces, espero de no haber hablado demasiado y muchísimas gracias. Si hay preguntas o dudas, podemos abrir también los micrófonos de todos. Sergio, gracias. Excelente presentación. Creo que nos has mostrado casos bastante variados de distintos usos que podemos dar al catéter y su seguridad, su versatilidad. Yo creo que dejamos abierto un poco para que hagan las preguntas necesarias el auditorio a través del chat o comenzamos a tener algunas preguntas directamente. En tu experiencia, ¿hay algunos operadores que utilicen dispositivos como de protección distal tipo filtros? Mira, normalmente esto se hace si hay un solo vaso. Si hay un vaso de salida y quieres protegerlo, esto es algo que en mi opinión tiene sentido. Para decirte la verdad, quien usa el dispositivo trabajando despacio, nunca usa el filtro. En mi experiencia, nunca lo usé, para decirte la verdad. Pero es verdad que tienes que comprobar el flujo para siempre ser seguro que hay un buen transporte de material afuera y tienes que ir despacio. Estas son las cosas. Y como la aspiración es tan buena, también trabajando un poco más fuerte y teniendo una embolización distal,
nunca va a tener una embolización con tanto material. Y entonces, en mi experiencia, siempre hemos resolvido este problema en la misma intervención, con una aspiración material o con un poco de uroquinasi a nivel de las tibiales. Perfecto, yo creo que se resuelven algunas dudas que se van presentando primero respecto a lo de la embolización distal, que es mínima, y si se hace de forma cuidadosa, no deberíamos tenerle ningún tipo de temor. Segundo, el hecho de que no causamos hemólisis y la poca destrucción de los glóbulos rojos que ocurre son aspirados a través del catéter. Tercero, que el volumen de pérdida sanguínea durante los procesos de aspiración son mínimos porque los procedimientos no duran muchos segundos y los volúmenes de succión por minuto son bastante bajos, tanto del catéter de 6 o de 8 French. En el de 10, que es muy pocas veces las que se tienen que utilizar en vasos periféricos y generalmente lo vamos a hacer en obstrucción de patas, endoprótesis, bueno, en procedimientos quirúrgicos siempre se pierde un volumen adecuado, pero con una infusión continua de líquido podríamos reducir la cantidad de pérdida sanguínea también a volúmenes bastante manejables para hacer procedimientos tan grandes. Creo que se han despejado bastantes dudas. No sé si hay alguna otra pregunta de parte del auditorio. Juan Carlos, por ahí alguien que te haya pasado algún tipo de pregunta. Alfredo, o en el auditorio, si alguien más quiere escribir, por favor, con todo gusto. Sí, Doc, justo nuevamente el doctor Fernández pregunta, y me parece una pregunta bonita porque es preguntar un poco sobre el futuro de estos dispositivos, ¿no? Como sabemos, como mencionó Sergio, una de las limitaciones es el diámetro de los vasos. No podemos tratar vasos de menos de 3 milímetros. El doctor pregunta si en algún momento tendremos catéteres más pequeños para tratar lesiones debajo de la rodilla. Sí, estamos trabajando en esto y a decirte la verdad, ya tenemos el prototipo que es un 4.5 French para trabajar en vasos más grandes de 2 milímetros. Entonces, ya esto es algo que estamos desarrollando y comprendemos el problema que tenemos, las actuales limitaciones. Hoy en las tibiales, si no son muy grandes, mejor no ir con el dispositivo, pero estamos trabajando en este 4.5 French, que pero no va a ser un dispositivo totalmente de aterectomía. Entonces, los pacientes diabéticos con tibiales calcificadas, con material muy duro, esto no creo que va a ser posible en el dispositivo con esta conformación de Rotarex. Lo que estamos tratando de resolver son los problemas tal vez donde hay trombo en toda la pierna, desde la femoral superficial hasta las tibiales. Entonces, en este caso, un dispositivo como el Rotarex nos va a ayudar y tenerlo más pequeño todavía más. Estamos trabajando en esto. Yo creo que tenemos que esperar 1 o 2 años antes de hacer los casos con todo el mundo. Ok. Veo que en el auditorio hay médicos que hacen bastante procedimiento vascular o endovascular periférico, como por ejemplo Carlos Zúñiga, el doctor Jafar Abu Habda. No sé si tendrían alguna pregunta, algo adicional que quieran aportar a la presentación, por favor, con todo gusto. Sí, con todo gusto, todas las preguntas. Si queréis, para esperar por las preguntas un minuto, puedo hablar un poco de Aspirex. No hemos visto slide de Aspirex, pero como Alfredo comentaba, desde la próxima semana tal vez ya tenemos el registro. El Aspirex es el hermano un poco más suave de Rotarex, más suave porque trabaja en las venas. Entonces, la única diferencia técnica, porque después los catéteres son lo mismo, la aspiración es la misma, la fuerza de aspiración es la misma, lo único que va a mudar es la cabeza. La cabeza de Aspirex es fixa y no gira. Esto nos permite de trabajar en un distrito más suave como las venas sin dañar
tampoco las válvulas. Entonces, esta es la diferencia y las indicaciones principales de Aspirex son trombosis venosa profunda, iliofemoral es lo que hacemos más, pero también trombosis, por ejemplo, de vena porta, hacemos muchas, fístula nativa, hacemos muchísimas. Nosotros trabajamos también en los vasos viscerales como la mesentérica. Tenemos un estudio por el doctor Freitas de, creo, 30 arterias mesentéricas tratadas con nuestros dispositivos, y estas son un poco las otras indicaciones que hacemos con el Aspirex. Porcentaje de retrombosis. Entonces, otra pregunta muy, muy buena. Entonces, vamos a hablar un poco de los datos de Leipzig. Entonces, tenemos varios cohortes de pacientes. Tenemos el cohorte de vasos nativos que tiene una reoclusión, una tasa de reoclusión a un año del 12.7%. Y entonces, comprendiendo que estamos hablando de oclusiones, el 100% de oclusiones no estamos tomando en consideración estenosis. Y trombosis y oclusiones aguda, subaguda y crónica, donde el crónico está cerca del 50%. Entonces, oclusiones de mundo real. El vantaje verdadero del dispositivo es que no deja respuesta inflamatoria en el vaso. No todas fueron resolvidas solamente con el Rotarex, otras fueron resolvidas con angioplastia encima de la trombectomía y aterectomía. Pero la tasa de reoclusión a un año está del 12,7%. Un poco más alta, pero no mucho más alta, para decir la verdad. Estábamos alrededor del 14% para las oclusiones intrastent. Y esto es un dado todavía más, en mi opinión, impresionante, porque hoy no hay otros tratamientos intrastent que permiten de tener resultados a largo plazo tan buenos. Y después, obviamente, hay muchas causas y muchas cosas que se conlleva, ¿sabes? Abrir una femoral superficial significa también garantizar un runoff importante de sangre al pie. Pero a pesar de todo, los datos de Leipzig más o menos hablan de estas percentuales. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la charla. Muchas gracias al doctor Delgado por la moderación y a todos los participantes. Y los invitamos a las siguientes sesiones para continuar con este entrenamiento virtual vía web de Sergio. Pronto lo tendremos en Lima, espero. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Saludos. Y Alfredo, y si puedo, también el 29 vamos a tener dos expertos. Vamos a tener el doctor Freitas que trabajó en Leipzig. Él realizó la mayoría de los tratamientos que estamos presentando hoy, los famosos 1.800 pacientes de Leipzig. Entonces, también sería una buena oportunidad para comentar y para revisar los datos que yo solamente dije así de forma bastante ligera hoy. Perfecto, nos veremos el viernes para participar en ese webinar con el doctor Freitas y ya les mandaremos, nos mandarás la invitación para poderlas compartir con todos los doctores de acá del Perú. Cierto. Napoleón, ¿algunas palabras? Excelente presentación. Yo creo que nos has dilucidado mucho los puntos fuertes del catéter, de Rotarex, de las cosas, cómo podemos utilizarlas, los pequeños detalles que hay que tener para que esto funcione de una forma correcta. Nos has dado una pequeña introducción a lo que es Aspirex, que más adelante lo vamos a conocer mejor, que veo que tiene muy buenos resultados en caso de trombosis venosas profundas.
Y yo agradezco a todos los médicos que nos acompañaron en esta mañana. Creo que es importante tener la curiosidad de los nuevos avances tecnológicos que nos permiten brindar mejores atenciones o atenciones menos invasivas a nuestros pacientes, más aún ahora en los tiempos del COVID, en donde lo que buscamos es menos horas hospitalarias, procedimientos más o menos invasivos, procedimientos que puedan ser ambulatorios incluso, como que nos permitan pues trabajar de una mejor forma. Hay una pregunta antes de irnos al descanso. ¿Cuántas veces se puede hacer el procedimiento en la misma obstrucción? ¿No? Yo creo que eso es bastante relativo, ¿no? Depende mucho de la frecuencia, del tiempo, de las características de la obstrucción, pero no creo que haya un número limitado de veces que podamos hacer este procedimiento, si lo hacemos con mucho cuidado. Sí, verdad. No hay limitaciones como no hace hemolis y no daña la pared del vaso, no hay limitaciones. Lo único es, en nuestra experiencia, hasta 3, 4 veces hacer un pasaje más va a mejorar la situación. Más de 4 al final no va a mudar la situación de la placa y entonces al final estamos aspirando solamente sangre. Y entonces no es mucho porque sabemos que no estamos aspirando mucho, pero al final más de 3, 4 pasajes nos sirve. El sonido también nos da una indicación. Normalmente cuando estamos en material fuerte, el sonido muda y nos da indicaciones que de verdad estamos trabajando, estamos desprendiendo material. Si el sonido no muda más, es porque ya lo que puede hacer el dispositivo ya está hecho. Si queremos optimizar o queremos más, necesitamos usar otras técnicas como angioplastia, como stent, si acaso. Yo creo que le agradecemos al doctor Ramírez por su participación tan constante, con tantas buenas preguntas. Es un cirujano cardiovascular con muchísima experiencia en la parte vascular. He tenido la oportunidad incluso que él me ha enseñado muchas de las cosas que yo sé, y está en cirugía abierta. Entonces yo creo que el hecho de hacer la tromboaspiración o trombectomía con Rotalex le va a causar una sensación muy... Tenemos tal vez unos problemas de conexiones o soy yo. ¿Hola? Hola. Ahora sí, ahora sí. Decía que va a ser muy agradable que él experimente el hecho de hacer estos procedimientos ahora diferentes a lo que se hacía con Fogarty, abriendo las arterias y de forma tan compleja que era anteriormente este tipo de eventos. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Algo más, Napoleón? A todos. No. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias desde Italia. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.